Queridos padres, nuestros niños y jóvenes se debaten en pantallas y corazones de color específicos, navegando entre la inmediatez digital y las emociones profundas que les definen. Esta realidad, reflejada en series como Adolescencia, nos invita a comprender y acompañar sus inquietudes desde un enfoque que une lo visible y lo íntimo. Hoy más que nunca, esta frase me encanta. La aldea debe criarlos a todos. Todos los adultos tenemos ese rol y esa obligación para estar con ellos y animarnos, por difícil que sea, a darnos permisos para tener esas conversaciones profundas que, aunque parezcan incómodas, son necesarias para crecer en familia. Esto es parte, amigos, de una preciosa columna de opinión que escribió nuestro invitado Julio César Carrasco en el Pensador.io. Todos sabemos que el Pensador.io es nuestra alma mater. Nosotros salimos a través del Pensador.io y hoy hemos querido iniciar este arranque, este lanzamiento, esta nueva temporada de Manos Libres 2025 con Julio César Carrasco para analizar cosas que son imprescindibles a esta altura del año en que todo se vuelve una carga, en que todo se vuelve difícil. Bueno, ¿cómo lo hacemos para lidiar y para apoyar a nuestros hijos? Adolescentes, chiquititos, algunos más grandes. Todos necesitan de padres y madres que tengan ciertas herramientas que muchas veces carecemos, de las que muchas veces carecemos. Bienvenidos a la temporada 2025 de Manos Libres. Te saludo en primer lugar Miguel Mendoza y después en situación estelar a nuestro invitado. Muchas gracias, Mario. Y aquí, obviamente, con harta noticia, harta cosa, pero también con un excelente invitado que va a hablar mucho del tema de la adolescencia. Así es, Julio César Carrasco, psicólogo. Déjame leerte un poquito en el currículum, pues, Julio César. Psicólogo clínico, máster en psicoterapia EMDR, Instituto Kintsugi. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, queridos, qué gusto de verlos nuevamente. Toda la buena energía para este año. Ustedes cumplen un rol tan importante y hacer esto que hacemos acá en este momento es algo que también nos convoca, que es conversar, reflexionar, pensar, tener conversaciones que a lo mejor no son tan livianas, sino que son conversaciones con reflexión. Y eso es un poco también lo que nos trae un poco con esta película, creo yo. Sí, esta serie de adolescencia de Netflix que muestra una situación dramática de un chico de 13 años, ¿no? No es verdad que se ve involucrado en un hecho delictivo y que y tiene muchas consecuencias colaterales, como suele suceder. ¿Cuál es tu primera reflexión cuando viste la serie Adolescencia? Se la recomendamos a nuestros amigos, a nuestro público. ¿Cuál fue tu primera reflexión, digamos? ¿Fue un golpe? Siendo un psicólogo, ¿fue un golpe? Es que siendo psicólogo y no siendo psicólogo, creo que recibí todos los golpes, golpe como ser humano, como persona, como miembro de la familia, como todo, como atiendo a tantos adolescentes, entonces todos esos golpes hicieron que escribiera esta columna que compartieron ustedes generosamente en El Pensador y que ahora estamos acá conversando, porque siento que cuando hay estos fenómenos mediáticos, Mario, siento que también son una oportunidad para aprovechar todas estas cosas de las tecnologías, de las redes sociales, pero para hablar del tema concienzudamente y que a quienes escuchan, la mayoría padres y madres o cuidadores responsables, que son la aldea esta que tú mencionabas, que somos todos nosotros que cuidamos a los adolescentes, a los niños y las niñas, eh, tomemos conciencia y nos hagamos cargo y aprovechemos la coyuntura, aprovechemos la excusa para generar la temática. Muy bien. Eh, Sin duda, el tema de la adolescencia es una situación muy sensible. Los chicos están en situación de crecimiento, están físicamente con dolores de crecimiento y en el alma también. Eh, Tú decías en la columna en un momento que la conversación tiene que ir mucho más allá de cómo te fue hoy. Sí, Y sí, hablabas de los sueños, los anhelos, los miedos de los chicos. ¿Cómo, sí, por qué, mm. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Cómo se puede abordar eso desde los padres a los adolescentes? Porque me da la impresión que los padres están tan llenos de miedos como los adolescentes. Sí, y hemos de alguna manera hemos tomado distancia de hacer preguntas difíciles. Mm. Creemos que siendo polite, así con preguntas más, ¿cómo te fue en el colegio? Que no, eso no es nada. ¿Comiste? ¿Acostaste? No pagué la luz muy tarde. Te dije algo para el desayuno y hay plata ahí para que comas algo en la colación. La hicimos de Claro. oro, pero en realidad eso es la superficialidad, esa es la conversación trivial que uno podría tener en la oficina con un colega con el que no tiene ninguna relación. Y en realidad hay una responsabilidad enorme porque
como tú bien señalas, esos cuerpos de estos niños, niñas, adolescentes están creciendo, pero no solo los cuerpos, también su mente. Más allá del cerebro que está en desarrollo, su mente. Básicamente, la familia se llama en psicología inculturador. Inculturador, o sea, es el que le entrega la cultura, lo que entendemos como bueno, malo, los grises, lo que está bien, lo que hay que hacer, el amor, los valores. Somos los inculturadores primarios. Y luego viene un inculturador secundario, que puede ser el barrio, los amigos, los profes, la actividad recreativa, deportiva. Por ende, el colegio, que también lo vemos en la serie, es sumamente importante. Pero desde casa es donde inculturamos, donde le incorporamos la cultura a un ser humano para que sea este ser humano que hoy día entendemos en sociedad. La inteligencia Miguel social, Mendoza, ya, perdón. Miguel, dale. Mira, claro, obviamente, justamente estabas hablando de lo que es la tecnología. A ver, los niños están todo el día con pantallas, Mm. el celular de los papás, las tablets. Malamente uno les regala esas cosas y después va creciendo y está con una codependencia en los adolescentes. La serie, obviamente, adolescencia que da Netflix, obviamente este chico está inmerso de las redes sociales, el bullying y todas esas cosas, y llegó a un desastre. ¿Tú crees que nosotros los adultos hemos sido los responsables que nuestros hijos, nuestros adolescentes estén metidos más en las pantallas? Porque antiguamente uno cuando era más chico jugaba a la pelota con sus vecinos, jugaba mucho y no había tanto de esto de las pantallas que ahora, si bien es una muy buena herramienta, pero ha sido también algo negativo en nuestra crianza. Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Pero además también hay un tema de parentalidad consciente, o sea, es cambiar el enfoque, o sea, la parentalidad consciente tiene que ver con centrar en la capacidad de los papás para estar presentes, para responder de manera empática a las necesidades emocionales que nos van surgiendo cuando somos niños, cuando somos hijos. Se trata de dejar estas respuestas automáticas que te mencionaba y invitar a la reflexión. O sea, mira, yo no creo que nadie hoy día pudiera vivir sin un computador, sin un tablet, sin un celular, eso es imposible. Sin tecnología, sin mensajería, es imposible, no puedes. Pero si yo te voy presentando, te voy contando, antes de que tú lo uses, y te voy contando, mira, fíjate que vamos a utilizar una herramienta que tiene montones de cosas buenas, pero también te vas a encontrar con gente que habla, que no da la cara, que dice cosas buenas, que dice cosas malas, que toma postura, hay unos que son más ultrones, hay otros que son más odiosos, no tienes que creerlo todo, hay gente que se engrupe con los likes, hay gente que cree que es súper bonita y que lo está pasando súper bien, pero eso en realidad es una fantasía, son filtros. O sea, si tú le vas contando el camino, cuando él ya lo toque, cuando él ya lo viva, se va a acordar o decir, puta, mi viejo, mi mamá me contó esta cuestión está pasando tal como me la dijo, entonces ya no me engrupe, ya no me entra de primera fuente, pero, y también las noticias, y también las creencias, y también las ideologías, la cultura, la contracultura, entonces ya no es, incluso la pornografía, entonces la sexualidad, entonces, qué distinto es cuando mi mamá y mi papá me incorporan, por ejemplo, en la temática de la sexualidad y me van contando cómo es el amor. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuáles son los límites? Que me lo cuente un compañerito, bien mostrándome un video triple X y explicándome lo que él ve, que es otro niño igual que yo, que a lo mejor está perturbado, no tuvo educación sexual en la casa, tiene algunas otras historias, y desde esa primera fuente yo me entero, cambia. Si en casa me lo enseñaron de un modo distinto, ya viene el niño y me lo cuenta, yo voy a pensar distinto, voy a decir, pucha, qué lástima que él no tuvo unos papás que le contaron la cosa como realmente es, no como él cree que es. Y esa es la parentalidad consciente. Entonces, claro. escucha activa, diálogo sincero, también aceptar la imperfección. Hoy día te fue mal con la chica que te gustaba, no te preocupes, ¿qué estrategia inventamos? ¿Qué tal si tal cosa? ¿Probaste con esto? A lo mejor no era para ti. O sea, ayudarlo también a entender la imperfección, la frustración, que no todo va a resultar a la primera.
ir acompañándolo en este desarrollo, porque van surgiendo distintas preguntas, necesidades, cuestionarla, ayudarlo. Eso hace que la persona vaya regulándose también emocionalmente, porque si no, es como un animalito en el bosque, o sea, tengo pena, tengo rabia, no tengo idea de lo que es esto, solamente sé que lo siento y mi cuerpo me dice, haz esto, y termina ocurriendo. Estamos con Julio César Carrasco, psicólogo de cabecera de Manos Libres en el pensador.io, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. En esta oportunidad estamos al servicio de la familia y de la salud mental, de la higiene social, de la paz ciudadana, de todas estas cosas que nos permiten vivir eh, mejor entre nosotros. Somos seres que nos queremos y que nos queremos juntar y que queremos conversar. Tengo una recomendación, eso sí, si el tribunal le ordenó que publique una citación, una posesión efectiva, el extravío de un cheque, incluso un remate, publique en www.elpensador.io/lex, así como de ley antiguo en romano, lex. Es mucho más rápido, más fácil, más barato. Avisos legales en www.elpensador.io/lex. Julio César, tú también resaltas en tu columna que a mí me conmovió. Yo ya tengo mis hijos más grandes, pero lo encontré imprescindible tu columna. Había que publicar. Eh, Tú hablas también de la masculinidad como un tema y de la pertenencia. Me gustaría que andáramos en esas dos cosas porque también, claro, la masculinidad es una cosa que en la adolescencia es a prueba de fuego o a prueba de algo, y la pertenencia también. Porque cuando no es bien conducida el sentido de pertenencia, los chicos se meten en cualquier cosa para pertenecer a. Y es lo que pasa muchas veces en el tema del crimen organizado y otras cosas. Tal cual, y lo dijiste perfecto, querido Mario, porque hay una gran investigadora chilena, Ainhoa Vázquez, que escribió un maravilloso libro que se llama Narcocultura, y ella justamente habla del concepto de masculinidad precaria. La masculinidad precaria son básicamente proyectos de masculinidad que no ven la luz porque tienen todas estas carencias afectivas, carencias de frustración, carencias de valores, carencias identitarias y de pertenencia, y finalmente, desde la confusión y la inseguridad que experimentan estos jóvenes, buscan otras cosas que sean más inmediatas, como los logros inmediatos, la no frustración, puede ser la delincuencia, la violencia, conflictos identitarios. Y hoy día no podemos hablar de una masculinidad, hoy día hay masculinidades. Hay distintas formas de ejercer la masculinidad, y eso es maravilloso. Entonces, caer en la masculinidad precaria básicamente es perder la batalla, es escindir, es el que no se hace cargo de sus carencias, finalmente lo único que le queda es culpar al que está al frente, que es el que desea. Y esto es muy psíquico, pero la masculinidad precaria de algún modo culpa al que está al frente, esta masculinidad que se cita en la serie, culpa al otro de mi frustración, y como el otro tiene la culpa, yo me voy contra ese con toda la violencia del mundo, justificada, por cierto. O sea, como yo no supo resolver mi problemática de masculinidad, el otro tiene la culpa y el otro es la mujer. Entonces ahí nacen todos estos mundos de la manósfera, del incel, que son los célibes involuntarios, y todas estas siglas anglosajonas que se citan y que también acá las vas a encontrar. Yo en el verano me encontré un libro argentino de un autor. eh, Oye, pero era un libro escrito desde el odio para multiplicar odio en hombres que estaban frustrados de cómo había que tratar a las mujeres. Oye, una cantidad de pelotudeces para vender que se te paran los pelos, te dan ganas de decir, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué no se gana el dinero de otra forma? De verdad que es un libro escrito con pólvora. Y terrible. Mira, Sí, sí. Y eso yo me he encontrado harto, y también en las redes sociales, y también en la clínica paciente, de estas famosas técnicas, por ejemplo, del los bomber o estos bombardeos de amor que hacen los chicos para llegar, como en general no tienen resuelto el tema de la conquista, de la frustración y todo, entonces se hacen los super mega hiper enamorados durante los 4 o 5 días que están cortejando a la chica, para así, pero enamorados así de carta de amor a la antigua, logran el cometido, entiéndase, y después desaparecen.
por ejemplo. Es un bombardeo de amor, entonces Love Bomber. Entonces, y así una cantidad de técnicas que lamentablemente esto de la pastillita en el trago para que la persona se quede dormida, que estos remedios sirven. O sea, en realidad re- eh, esa es la masculinidad no resuelta. O sea, no lo puedo resolver y me voy por el camino por el que no hay que ir, que puede terminar realmente en las tragedias más grandes como esta serie y cosas que hemos visto lamentablemente también en nuestro país. y que son bastante realistas al fin de cuentas. Mm. Sí. Miguel, Exacto. Mira, antes de hacer la siguiente pregunta, también quiero dar un consejo. Hazte socio del pensador.io. Ahí abajo de la descripción del YouTube va a haber un link donde por cada 4.000 pesos mensuales que tú puedes aportar es para crecer más este diario digital de la academia y de la intelectualidad. Entonces, no es mucho, 4.000 pesos para hacerte socio del pensador.io. Julio César, mira, yo creo, bueno, hemos hablado de esto de la masculinidad, de los adolescentes, pero también hay un tema que pasó hace unas 2 semanas que fue tremendo del chico este que tiene TEA. Yo tengo un hijo con TEA, que tiene Ujú, autismo, y un chico que se descontroló, ujú, que casi mata a la ujú. profesora. Los padres obviamente defendieron a su hijo por la razón obvia que es su hijo, pero este chico puede quedar en el Sename, puede ir puede ser acusado por cuasi delito de homicidio y en el Sename ahí va a ser pero tremendo su adaptación, etcétera. Bueno, cuando uno tiene un hijo TEA también hay que estar medicando completamente, es tratamiento, no es barato, hay que decir las cosas, No, porque no, la familia completa, y medicada. la familia completa también se desgasta, también mucho. las crisis, a veces son crisis, pero que pueden durar horas de pataletas y eso, y entre más años pasan, más fuertes pasan, entonces son más fuertes, Eh, entonces además, como yo estaba diciendo, son tratamientos caros que ahora, aunque esté la ley TEA que lo incorporó este gobierno, no se ha implementado. Los consultorios están con límite de edad. Por ejemplo, lista de espera en neurología, terapeuta ocupacional, etcétera, y después te atiende y después nuevamente te llevan a la lista de espera. Entonces, no hay un control, no hay porque hay que contener y además también hay una cosa que se llama lo que es la farmacología, que eso obviamente los Mm. psicólogos no lo hacen, eso solo lo hace el Ujú. psiquiatra, pero ustedes son los terapeutas que les sacan información. Los niños TEA no dicen nada, les cuesta mucho y si te cuentan algo, tienes que felicitarlo porque son muy cerrados en su mundo. ¿Qué opinas de eso, lo que pasó y qué tienen que hacer los padres con un niño TEA? Bueno, lamentablemente somos un país joven y pobre que trata de dar la pelea de la mejor manera. Hay que asumirlo. Salud Joven mental, y pobre, qué perfecta descripción, joven y pobre. sí. Es que yo creo que somos un Lapidario, pero país. bueno. Mira, yo amo mi país y lo encuentro maravilloso si lo comparamos con el resto del mundo, pero también hay que asumir que hay que amar con honestidad. Nosotros en salud mental estamos más que al debe, todos los gobiernos están al debe aquí el porcentaje que se entrega y de ese porcentaje, imagínate para este trastorno, ¿no es cierto?, del neurodesarrollo, que el espectro que ha ido mutando en sus definiciones, ¿no es cierto? Antes hablaban de Asperger, etcétera, autismo a Mm. seca, ahora hablamos del espectro. Eh, es una complejidad tan grande. Mira, yo creo que está pasando lo que está pasando, lo que termina pasando. O sea, yo creo que las redes de padres de hijos con espectro, las fundaciones, las organizaciones, creo que ahí es donde hay que picar mientras tanto, porque yo creo que el Estado, más allá de los gobiernos, el Estado todavía, en que implemente la ley y todo lo demás, yo creo que el proceso de la integración me parece total, pero la integración tiene que estar bien hecha. Y yo creo que lo que ocurrió es justamente por eso, por esa carencia, porque la integración tiene que hacerse.
eh, paso a paso. No todos los compañeros del espectro que están con el resto de los otros compañeros no neurodivergentes en clase tienen las mismas reacciones. Hay asistentes de la educación que tienen que estar ahí. Hay un acompañamiento multifactorial, multiprofesional, que tiene que estar acompañando a la familia. Al maestro también hay que darle instrucciones, ¿te fijas? Entonces ahí nos falta engrasar el sistema. Yo creo que como somos un país joven y pobre, como se ríe Mario, yo creo que nos falta la grasa para que las piezas se conecten. Lo que pasó yo creo que fue porque lo que siempre ocurre, o sea, no va a pasar nada, veamos que todo suceda bien y pasan lamentablemente estos sucesos, creo que hay otros más que están por ahí mencionando en la prensa, pero estas cosas se pueden evitar si siempre se va paso a paso, evaluando, dando buena comunicación, harta supervisión, harta revisión. También hay que explicar a los compañeros. O sea, es todo un proceso, es toda una mecánica. Ya que estamos hablando de serie, hay una serie que se llama Amor en el Espectro. Para los que puedan verla, es australiana, ¿ya? está en un streaming, es ¿Ya? maravillosa, tiene varias temporadas, ahora salió la nueva temporada, y yo creo que ahí, Miguel y Mario, podemos ver cómo, cómo amor en el espectro. Se trata de puros adolescentes del espectro que se enamoran entre ellos, se conocen, vemos con los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, a los papás. Oye, es una maravilla de serie, realmente tú, tú partes viéndola y no te imaginas que te vas a enamorar de la serie porque te está enseñando y te dice justamente tu pregunta, te responde a tu pregunta. O sea, pucha que nos falta, pero para allá va la cosa. Pero igual podemos aprender viendo la serie. Y además que también tendemos a pensar en los seres humanos del espectro, en los niños y niñas y adolescentes. Pero es algo que tenemos que prepararlos para que sean seres humanos toda la vida, adultos también. Eso, eh, Salió la encuesta, o sea, hay que guiarlos para poder encontrar qué les gusta, en qué se pueden desempeñar, que se sientan funcionales, útiles, que se enamoren, que le pasen cosas. Para eso vinimos a la vida, pues. a ser felices. Sí, pues, y Eh, entre medio vaya a tener rabia, te va a ir sí, bien, te van a y corresponder, no te fracasos. van a corresponder. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. Fíjate que tratando de desentrañar de algún bolsillo de esta chaqueta una cuota de optimismo, me acordé que Joven y Pobre fue Jean Arthur Rimbaud, uno de los, para mí, el poeta más grande Oh, de la historia. Joven, pobre y medio delincuente el guamancio. Y oh, ahí y se muchas convirtió cosas en el más. más grande. Dejó de escribir Y a los 20 años, corta la, o sea. sí. Escribió su obra maestra hasta el día de hoy entre los 16 y los 20 años. Pero yo te quería, bueno, es una cuota de optimismo, como digo, pero te quería preguntar, Julio César, Miguel hizo mal uso de este programa, hizo una consulta privada sin pagar. Bueno, ahora me toca. Ah, Ahora me toca a mí. así ¿Qué es la hacemos con los democracia, posts? tu programa que Claro, y respeta la la libertad de democracia, expresión. la Y libertad la de libertad de expresión. expresión puede preguntar lo que quiera y se ahorra Sí, las pues, 30 lucas del psicólogo. No, estoy claro. bromeando. Yo te quiero preguntar cómo lo hacemos ahora con los post-adolescentes, con quienes tienen Mm, 20, 21, 22 y que tampoco, digamos, pudieron haber tenido una adolescencia bien conducida, ¿ya? mm. Y ahora se enfrentan al mundo que les parece feroz, porque a esa edad a uno el mundo le queda grande. Es un Titanic, es una cosa espantosamente de grande. Y hay miedos, hay frustraciones, hay anhelos, hay sueños. ¿Cómo se puede conducir? O sea, tú hablas de la adolescencia, pero ya un poquito más grande. ¿Cómo debiéramos nosotros estas consultas sin pago otra vez? Ni FONASA la web. No, sabes tú que yo vi la serie y claro, yo no atiendo chicos de 13 como en la serie, pero atiendo chicos de 17, 18 y 20, 21 y 25 y 20 siempre, porque se nos quedan en los 20 siempre, aunque pasen para otra década, justamente porque en ese periodo en ese periodo los seres humanos ya no pasamos a la clasificación siguiente por año, sino por mi estructura mental, por cómo yo pienso. Claro, Entonces de adolescente a adulto, el chicle es súper largo claro que y sí. se ha alargado infinitamente. Los chicos se quedan en la casa, tienen el wifi gratis, el refrigerador, la pieza.
Y ahí yo también menciono ciertas cosas que están pasando, que ya pasaron en Japón, y Japón como lleva como 30 años adelante del mundo, ¿no? Entonces, y 40 de Chile. Entonces, lo que ya pasó en Japón, que está pasando en países parecidos al nuestro como España, que va más adelante, y ahora en Chile, y post pandemia, es el fenómeno del encierro, que también se ve en la película, que yo tengo Encierro. el encierro, me quedo en mi pieza, que es súper cómoda, mi cama, mi computador, mi internet, me llevo la comida, las papas fritas, me veo lo que se me dé ganas de ver, sea prohibido o no prohibido, me quedo hasta las 6 de la mañana y no salgo más, incluso puedo hasta estudiar online, pero después ya no trabajo, me voy quedando dentro, y eso le llamaron en Japón el ikikomori, que es una suerte de situación en que la persona se encierra y no establece los vínculos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con los veinteañeros es justamente prepararlos para eso. Y eso es de a poco también como papás, como adultos que estamos con ellos, irles dando las tareas de un adulto. Las tareas de un adulto básicamente son soltar un poco este egoísmo de preocuparme solo de mi ombligo y preocuparme de un otro, el altruismo, que es cuando yo me enamoro, cuando yo empiezo a sacrificar cosas y me doy cuenta que es interesante juntarme con gente o pagar la cuenta en la casa o empezar a trabajar si lo voy a estudiar, no ser un nini. Entonces, de alguna manera, la falta de límites, la falta de normas. Y no se trata de que esto sea un regimiento o un claustro, pero sí ir entregando responsabilidades y también tratando al otro como la edad que tiene. Yo he escuchado montones de adultos que le dicen a su hijo grandote, grandota, de veintitantos, mi niño, mi guagua, mi cosita chica, mi bebé. Y te lo está diciendo tu mamá y tu papá, por ende te está reforzando que eres una guagua, un niño, un bebé, y el tipo o la chica ya son adultos hace rato. Entonces, también trátalo de la edad que tiene, eso también es fundamental. Trátalo de la edad que tiene. Oye, qué grande que te ves, estás hecho todo un hombre, toda una mujer. Y eso también te va confiriendo, como la esposa del César, serlo y parecerlo, entonces también tenemos que hacer que él se dé cuenta o ella se dé cuenta de que llegó a esa etapa de la vida y que ya está, y eso, bueno, hay que ir probando, hay que ir partiendo, hay que ir debutando, hay que ir teniendo los rituales clásicos y acompañando, porque nos estamos encontrando hoy día con pseudo adultos, o sea, gente que tiene la edad, que cree que es adulta, pero son Peter Pan. Pueden trabajar, pueden ser eficientes, pero abre la casa, abre la pieza, su mundo es un caos, y si no hay una persona que le haga las labores, es solamente una persona que es funcional a nivel laboral y un par de cosas más, y el resto es un caos. Entonces, es un pseudo adulto, una persona que no tiene relaciones afectivas importantes, que no tiene empatía. eh, un adulto es algo que se construye, y se construye así. Un adulto se refuerza al otro, un adulto se cuida, cuida a otro, se deja cuidar, pide ayuda. Un adulto pone límites a sí mismo, le pone límite a los demás. Un adulto ve y entiende si algo es infantil y no entra en esa lógica o entra desde el juego, pero sale también y se da cuenta que es un adulto. Un adulto se contacta con las emociones, pero no se abruma, tiene Mm. regulación. Te fijas, una serie de cosas que hay que ir construyendo. Eso, bueno, y los pseudo adultos son muchos. ¡Uh! Hasta hay un presidente de la República. Sigamos. Manos libres, el pensador.io Miguel. Mira, lo último para... Mira, claro, los pseudoadultos, mira, hay muchos casos de chicos que ya tienen 40, yo digo unos chicos de 40, viven con los papás, tienen su casa lleno de juguetes, no tienen relaciones entre amigos, están encerrados en su Ujú. mismo... Pero también obviamente ha sido culpa de nuestros padres, Debería ser. de Sí. nuestros padres que también los tratan como guaguas, como guaguitas. Es que ahí está, po. Y hay una cosa que también opino lo mismo de ti, que también nosotros tenemos la culpa. Por ejemplo, uno a veces para que el hijo no esté hinchando, le pasa el celular. Yo lo digo porque yo tengo un hijo de Mm, ya 9 años ya.
hueveando, Eh, digamos, para y que se claro, entienda para que pero la eso mujer entienda. también después y cuando quieren entablar, no sé, relaciones así normales, que cuando éramos chicos era normal, hola, ¿cómo te llamas? Juguemos a la pelota, pa. Cuesta mucho. Y yo lo veo, y no solamente con mi hijo, lo veo con todos los niños. Parece que como que cuesta un poco. Y ahora, y también veo con en las redes sociales los cabros jóvenes, cuando yo converso con cabros de 20 años, prácticamente no tienen ni idea de historia de su país, no tienen ni idea, pero se saben de los tiktokeros, de Cantante este, urbano. claro, de estos influencers. ¿Te acuerdas cuando quedó el caos de este influencer que era moreno? No sé cómo se llama, que Sí, quedó la escoba. sí. Pero a esos cabros chicos les dices, oye, ¿quién es Arturo Prat? No tienen ni idea. Entonces, Mm. ¿qué está pasando, Julio César? ¿Qué errores hemos cometido nosotros para que nuestra sociedad se ha vuelto tan, se puede decir, infantil y no Y amable? errores que hemos, como dice Miguel, errores que hemos heredado también de nuestros padres. Sí, Sí. No, o sea, la pregunta de Miguel da para hacer un ciclo programa. Es un temón. Yo feliz vendría ese ciclo programa. Te juro que la daría. Haremos un Hagámoslo seminario. una vez a la Feliz, semana. feliz, feliz. Pero en corto, la Sociedad de Pediatras de Estados Unidos como que tiene súper claro las edades donde no hay que estar con celular, donde no hay que estar con internet. O sea, y les pueden googlear los que están escuchando porque vale la pena. Yo creo que las puse también en mi Instagram, @psicólogo_Julio César, Muy y bien, si va a no las voy aparecer a en poner, pantalla. obvio. Y gracias. ¿Y cómo se llama? Pero hay edades. Los mismos ex trabajadores de Google, de Netflix y todas estas cuestiones de las redes sociales también dicen que no le ponen celulares a sus hijos. O sea, en Estados Unidos se legalizó hasta creo 12 años TikTok, no pueden verlo. O sea, es por algo. Esos son los países que tienen esos productos y es por algo que no lo permiten. España hizo lo mismo, Australia hizo lo mismo, ¿te acuerdas hace poco? Entonces, sí, es porque no se puede. Es porque estás generando, nosotros tenemos muchas funciones químicas, neuroquímicas en nuestro organismo y, por ejemplo, la adicción que se genera a través de un circuito dopaminérgico, que es la dopamina se estimula porque es la recompensa, es lo que yo voy a obtener un premio luego, algo me gusta que va a pasar. Entonces, todas las redes sociales, todos los fenómenos de mediáticos, de aplicaciones, están basados en eso, en que va a pasar algo, gano, pierdo, pierdo, gano de nuevo, juego de nuevo, el scroll que voy a venir a ver ahora, estoy viendo algo que me interesó, voy a ver algo mejor ahora, entonces veo una serie y viene la siguiente, Claro. veo la otra, entonces voy activando la adicción. Entonces, esa cuestión tiene que tener límite, entonces ahí es donde yo empiezo a confundir la felicidad con el placer que son cosas súper distintas. Pero hoy día, justamente por nuestro error, como formadores, como esta aldea, le estamos haciendo a la gente que confunda placer con felicidad y la felicidad verdadera, la felicidad eudaimónica, la felicidad sólida, como decía este psiquiatra chileno que falleció hace un par de años, famoso, que escribió Felicidad Sólida, un libro muy bueno. Se logra desde la experticia, se logra desde el hacer, se logra desde, oye, yo traigo un mensaje hoy día a este programa, enseñémosle a nuestro hijo a aburrirse, que se aburran, no le quitan Exactamente. el celular, que se aburran, porque Y el se aburren. aburrimiento, el aburrimiento es donde surge la conversación, la creatividad y también, La si te paráis creatividad. un rato, no te queda otra que entretenerte, aunque sea con un palito, como lo hacías tú, Miguel, o Mario, o yo, te vas a entretener con un tarrito, o sea, cosa de ver los niños en el salitre, que uno se pone a llorar de ver un tarrito de sardina con 4 tapitas de bebida, con 2 clavitos y un alambrito y era un tren. Y así se entretenían los niños en medio del desierto y desarrollaban Yo me el entretenía talento con y las ahí, moscas. y ahí salieron grandes escritores, ¿ah? Entonces, Yo me entretenía con las moscas en Calama cuando era chico, tenía 5 años, me iba al visillo. ¿Se acuerdan de los visillos que se usaban antes? sí, por El los visillo visillos. y la cortina. Ah, los atrapaban Bueno, en la eso es lo mosca. que hacía. Claro. Y ahí agarraba Sí, las moscas, me entretenía en eso toda la tarde. Ya no mm, existen ni los visillos ni las enaguas de las mujeres. ¿Se acuerdan que las mujeres usaban enaguas? No, 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 bueno, no sí, tiene nada que ver, pero hagamos un sí. poquito de cultura. Ya terminando casi, Julio César, y Sí. agradecido muchísimo, por supuesto, de tu buena disposición y todo tu conocimiento, tu inteligencia y
entrega, digamos. Tú cuando dices que los padres tenemos que hacer esto, ¿cierto? Mm. ¿Qué pasa con el resto de la familia? Los Tam- abuelos. tam- Los Sí, abuelos, pues, en alcahuetes. nuestra época, los abuelos eran claves, eran Sí, importantísimos. Tenéis un sí. En la respeto para los formación. Yo no abuelos. veo ahora Oye, conversaciones de abuelos, las tías, las madrinas, los padrinos, no veo nada de eso. ¿sabes qué? Esa es otra embarrada que tenemos como sociedad actual. Así, foto del momento, esa es otra gran embarrada que tenemos que también tenemos que reparar, que es las relaciones intergeneracionales. Claro, Las relaciones intergeneracionales son productivas, está lleno de estudios muy hermosos, largos, longitudinales, donde las relaciones intergeneracionales no solo se benefician los nietos, sino que también los abuelos. Se habla del sí, po, concepto de abuelitud, y la abuelitud es un concepto maravilloso, donde qué lindo. se conectan los nietos, incluso hay nietos que vienen con más genes, por esta ley de Mendel, vienen genéticamente más parecidos a ciertos abuelos con los que tienen más amiguis. Pero lo intergeneracional permite también desarrollar mayor resiliencia, mayor empatía, mayor sociabilidad, mayor tolerancia y resiliencia y respeto por la sociedad. Pero si yo no conversé con mi abuelo, me cerré en el celular, ni siquiera me relacioné con mi papá y mi mamá mucho, Claro, y generé mi apego lo generé con una imagen. De hecho, a tal nivel llega que la adicción a canales triple X genera que es una infidelidad. O sea, la adicción a la pornografía es porque la persona se enamora de la imagen, se enamora de los píxeles con los que se estimula sexualmente y se pasa a la película. Entonces, eso mismo le pasa a la gente con el juego, con el speaker, con el influencer, con no sé quién. Entonces, se genera finalmente uno ve una cajita de metal con una pantalla de vidrio, pero ahí hay una relación incluso emocional, ¿te fijas? Entonces, claro. ese es el peligro de estas porquerías si las usamos mal. Un psiquiatra contaba que en una charla en no sé qué país, me contaba una persona que había estado y mostraba un celular pero blanco, y decía, esto es cocaína o un celular, es lo mismo, y explicaba por qué. Porque es súper peligroso. ¿Te fijas? Entonces, ese es el peligro. Si yo no le cuento con qué va a jugar la persona, en qué se está metiendo, y se lo paso así, y se lo paso a una edad en que no es capaz, es una irresponsabilidad enorme. Mm. Sí, yo te decía esta pregunta porque me va a hacer en una frase que me dijo hace un tiempo un amigo, hace mucho tiempo me dijo un amigo, Roberto Bravo, hijo del gran maestro Roberto Bravo, pianista, Mm, me dice, que entrevistamos a los dos una vez aquí en un programa muy bonito, me dijo, nosotros somos la última generación que almorzó con los abuelos. qué hermoso, 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 hermoso. A mí me pasa todos los días en sesión, le digo, bueno, ¿almorzaron? Sí, y siguen hablando. Y después me doy cuenta que uno almorzó en el living, otro almorzó en el Claro, dormitorio, otro almorzó en el dormitorio, almorzaron incluso de claro, distintas cuestiones, en distintos horarios. O sea, no hay comunicación alguna. Y si hablaron, no, me dicen, no, si hablamos. ¿Y qué se dijeron? No sé, le mandé este emoticón. O sea, esa fue claro, la conversa. terrible. Para mí, la degradación de la sociedad partió con la onda de las bandejas. En los años 90, que cada uno tenía su televisor adentro de su pieza y las bandejas para comerlo. Ahí se acabó. Ah, Pero claro. bueno.